con este mensaje que el Señor tiene para nosotros, que ya lo escribió el apóstol Pedro, que ya está en la palabra de Dios, que es necesario que nosotros lo volvamos a poder recordar. Yo estoy casi 100% seguro de que estos textos que vamos a ver el día de hoy, especialmente uno, el versículo 9, lo hemos escuchado varias veces. El día de hoy exploraremos cómo ser nosotros, cómo ser un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa. Nos proporciona a nosotros nuevas oportunidades para vivir proclamando las virtudes de aquel que nos llamó, aquel que nos salvó. También esto podría significar que opciones cotidianas y acciones intencionales reflejan a la luz de Cristo en tu entorno. Cuando tú tienes unas actividades cotidianas en el quehacer de la semana, y cuando tú te enfocas a que nosotros estamos viviendo, que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, que somos una nación santa, entonces esto te va a dar buenas y nuevas oportunidades de que tú reflejes aquel que te salvó. Cuando tú asumes este rol, encuentras maneras de ser una bendición tangible a los demás, y eres de bendición. Pero cuando tú estás pensando y reconociendo que tú tienes este rol ante los demás, ante los de afuera, ante esta comunidad o este país. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando ya hace algunos años que yo daba clases en el seminario, era una extensión del seminario que es ahorita Gateway. En aquel tiempo era el Seminario Bautista Teológico de Golden Gate en San Francisco, y que yo daba clases a un grupo de estudiantes, aquí una extensión que estaba aquí en Utah, y que yo les decía, yo le llamé al salón de clases que era nuestro cuartel, y yo decía, ok, ya es momento de ir al cuartel o a nuestro cuartel. Y pues ellos después de un tiempo ya sabían qué quería decir yo cuando decía cuartel. Pero al principio también me preguntaban, ¿por qué cuartel? Bueno, ya les explicaba yo acerca de cómo cualquier ejército que está en guerra, o cualquier grupo militar que está en guerra, y cuando ya está en ese campo de batalla, ellos también tienen cuarteles. Y tienen su cuartel ahí mismo en el campo de batalla, en la cual tienen esas reuniones. Ese liderazgo, por decirlo así, o ese cuartel tiene sus reuniones para hacer una estrategia o tener las estrategias de qué iban a hacer, cómo se iban a esconder, cómo iban a atacar, cómo se iban a defender. Y ellos planeaban y hacían este tipo de estrategia, y después se lo decían a los demás qué es lo que tenían que hacer. Bueno, en el salón de clases, por decirlo así, que también nosotros teníamos que planear, teníamos que aprender cómo defendernos, cómo atacar, cómo le íbamos a hacer, cómo íbamos a enfrentar allá los de afuera o las circunstancias que estamos viviendo, y aprendíamos. Y bueno, quiero decirles que también la iglesia es, por decirlo así, también similar. En la iglesia también el día de hoy nosotros venimos también nos preparamos, también nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué es lo que nos tiene Dios? Para que cuando ya salgamos, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar esas circunstancias que están allá afuera? O la familia, o tal vez el mismo padecimiento o el mismo sufrimiento, cómo vamos a abordarlo. Y bueno, el día de hoy también estamos así, ahora estamos en el cuartel. Y aquí nosotros estamos llegando para decir, esta es nuestra estrategia, lo vamos a hacer, vamos a estar nosotros viviendo de esta manera para poder nosotros estar listos para cuando salgamos de este lugar. Bienvenidos, la familia Escobedo, que los amamos, que Dios me los bendiga, qué gusto verles. Bienvenidos con nosotros. Ok, entonces como introducción, también quiero yo decirles que antes de llegar a este pasaje de 1 de Pedro, vayan abriendo sus Biblias ahí en 1 de Pedro, pero vamos a leer un poco antes de este pasaje. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Antes de este pasaje, abra sus Biblias ahí en primera carta de Pedro, capítulo 2, pero quiero leer los versículos del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice así, se los voy a leer, ustedes siguen ahí en sus Biblias.
Dice el versículo 1, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, porque tú nos tienes aquí. Nos has protegido, nos has cuidado, nos has traído hasta aquí. Ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Perdónanos nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, que también nuestras mentes y que también nuestros corazones puedan estar dispuestos a escucharte, mi Dios, dispuestos a obedecerte, a obedecer lo que tú nos tienes que decir hoy, lo que tenemos que hacer, pero también, Señor, que cuando salgamos nosotros podamos salir animados, fortalecidos, también con el poder de tu Espíritu Santo, que podamos ir allá, compartir, Señor, aquellas virtudes de aquel que vino y nos salvó, que es el Señor Jesucristo, y poder hablar con los demás. Gracias, Dios, por tu palabra, porque en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En esta primera carta del apóstol Pedro, bueno, pues esta carta fue escrita a creyentes dispersos que sufrían persecución y estaban desorientados también, desanimados también por lo que estaba pasando. Entonces ellos se dispersaron también y fueron perseguidos, pero el apóstol Pedro les manda esta carta para poderles dar ánimo, consuelo y esperanza también, y decirles quiénes son ellos, para que ellos estén firmes, para que puedan seguir adelante. El llamamiento central de esta carta es es vivir como pueblo santo de Dios, en esperanza y también en conducta, mientras se padece por Cristo, mientras que padecemos por Cristo, mientras que ellos estaban padeciendo por Cristo, ellos podían tener esperanza, pero también vivir con una conducta piadosa, con una vida santa también, y dando testimonio de quién los había salvado, de quién los habían rescatado, de quién habían creído a los demás. Pedro presenta a Cristo como la piedra viva y a los hombres como un edificio espiritual. Mis hermanos, estamos nosotros muy acostumbrados en la iglesia contemporánea, por decirlo así, o donde nosotros venimos, o tal vez por años que nosotros tal vez hemos asistido a una iglesia cristiana, muchos de nosotros tal vez estamos acostumbrados a pensar en la salvación como un evento, solamente un solo evento puntual, de un solo momento en nuestro peregrinaje terrenal, en este peregrinaje que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, y que por alguna razón el Señor tuvo misericordia por nosotros. Fuimos a una iglesia, escuchamos en una iglesia, pensamos y hablamos de la salvación. Eso pasó una vez en mi vida, pero ahí queda también como un solo evento. Pero ¿qué pasa con esa salvación que el Señor nos ha dado a nosotros? La noción de un solo acto que define para siempre nuestra situación espiritual, eso apela a nuestra mentalidad moderna, porque lo tenemos solamente como que pasó una vez en el cristiano y como que ya no tiene esa influencia o ya no hay implicaciones después en la vida. El teólogo y pastor A.W. Tozer, que es un teólogo contemporáneo, a él le llamó a esto un cristianismo instantáneo. Para los que creen de esta manera, la salvación es similar a cualquier otro trámite que realizan tal vez nosotros. Usted tal vez ha ido a hacer algunos trámites, tal vez le llaman el DMV, o lo que es para sacar sus placas de sus carros, para sacar un pasaporte, para sacar una licencia, o sea, que hace un trámite y ya, o sacar la ciudadanía también puede ser un trámite también. Pero bueno, a veces pensamos también que la salvación fuera así nomás, un trámite. Pero ¿qué implicaciones tiene para nosotros el que Dios nos haya salvado? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos rescató? ¿Por qué nos perdonó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué somos salvos? Creer que una persona puede ser salva simplemente porque aceptó a Cristo
en un determinado momento de su vida, aunque ha vivido siempre como quiso y le dio su gana, solamente revela la profundidad de nuestra inocencia espiritual o nuestra ignorancia como seres humanos. No puede ser que una persona esté viviendo como quiere, como le dé su gana, allá afuera desobedeciendo, rebelándose a Dios mismo, pecando como Él quiere y decir que lo salvó el Señor. No puede ser. Estamos viviendo también nosotros en un tiempo en la cual todo queremos rápido, instantáneo tal vez. Se ha hecho así nuestra vida, nuestra cultura y de unas décadas para acá o tal vez de un tiempo para acá, queremos que todo sea muy rápido. Tipo de que cuando compramos comida y lo metemos al microondas, en 2 minutos tal vez ya está la comida. Está también lo que es cuando va a pedir usted la comida, el drive-thru, lo que van con su carro, ya no se baja, ya pide la comida. Incluso ahora más, ahora ya la comida llega a la casa también. Y tal vez nos enojamos cuando algo se tarda algunos minutos. Hasta para el internet, para las redes sociales, incluso cuando vemos que ya la imagen del celular o el internet está como cargándose, esa ruedita que va pasando como que se va cargando, hasta eso nos molesta. Y yo les digo, yo me cuento porque también a mí me pasa. ¡Wow! Y a veces son segundos. Y yo recuerdo, no sé cuántos de aquí puedan recordar, cuando recién llegó el internet, a que lo podamos usar nosotros. Era una eternidad lo que tenías que estar ahí, pero no te enojabas en ese momento porque ya sabías que así era la vida. Incluso lo que podía tardar, tal vez si eran media hora, 15 minutos, tal vez para que tardara, porque o tenías internet o tenías teléfono de casa. No podías tener las dos cosas, porque el teléfono de casa se tenía que conectar a la computadora. Entonces, cuando conectaba la computadora para internet, si alguien llamaba, estaba ocupado. Ya no había llamadas. Eso así era antes. Sin embargo, ahora nosotros podemos ver que ahora ya tenemos las llamadas, hasta llegan en cualquier momento, aunque tengas el internet y todo eso, pero aún así todavía nosotros queremos aún todavía más rápido las cosas. Ahora esa vida que hemos estado viviendo nosotros o practicando, también se viene y se introduce a la vida de iglesia. También queremos todo rápido. Queremos nosotros decir, ok, entonces yo ya hice la oración, yo ya acepté, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, entonces ya. Pero ¿qué pasa con toda tu vida? ¿Qué pasa con lo que sigue después? ¿Ya no vas a hacer nada? ¿Vas a vivir tú como tú quieres, nomás porque hiciste tal vez una oración de 1 minuto, 2 minutos? O a veces ni eso dura la oración. ¿Y qué va a pasar con toda la vida? Tienes que estar viviendo de acuerdo a como el Señor te llamó. Ahora sí, abra su Biblia, por favor, ahí en este pasaje, 1 Pedro 2:7. Ahí nomás es adelantito, unos versículos más. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 7 al 10. Y dice el versículo 7, de ahí del capítulo 2 de 1 de Pedro, dice: este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, es de mucho valor, pero para los que no creen, es la piedra que desecharon los constructores. Esa es piedra angular, en piedra angular se ha convertido. Y el versículo 8 dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Estas personas que tropiezan y que para ellos no es de valor la palabra de Cristo o Cristo mismo, bueno, son desobedientes a la palabra, pero ya han sido destinados también para eso. Dice el versículo 9, y donde vamos a estar nosotros enfocados el día de hoy, en nuestro mensaje del día de hoy, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y versículo 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios.
no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Quiero hablarles acerca de una historia que pasó hace muchos años en Roma. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, imagínense, estamos hablando del año más o menos 300, 400 después de Cristo. Durante esos primeros 3 siglos del cristianismo, el Imperio Romano consideraba a los creyentes como una secta peligrosa. Se les acusaba de traición por no adorar al César. Y muchos fueron torturados, muchos fueron desterrados o asesinados. Sin templos ni reconocimientos, los creyentes se reunían en las catacumbas, donde ahí ponían a los muertitos, túneles subterráneos, donde enterraban a sus muertos y ahí ellos celebraban la cena del Señor, lo que vamos a celebrar nosotros hoy también. Pero ellos en aquel lugar oscuro, feo, catacumbas, eran donde metían a los muertitos, ahí se escondían ellos. Allí, entre la oscuridad y el silencio, afirmaban su identidad en Cristo ellos, esos primeros cristianos. En las paredes, aún todavía de esas catacumbas, se conservan inscripciones que testificaban esa esperanza y escribían esto, estaba en el idioma de ellos, en este caso, estaban en Roma, pero eran en latín, y decían esas inscripciones que todavía están allí, decía, Christus es vita, Cristo es vida, in paz Christi, en la paz de Cristo, o spes in Deo, en esperanza en Dios. Todavía está eso escrito allí. A los ojos del mundo eran una minoría despreciada, pero en su fe sabían ellos que eran un linaje escogido, sabían que ellos eran un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ellos sabían eso. Esa convicción los sostuvo para vivir en santidad y fidelidad, aun cuando el precio era la muerte, aún ellos iban a morir. Su identidad no dependía del reconocimiento público, sino de su unión con Cristo. Esa era su identidad. Ellos no estaban queriendo tener una aceptación o un reconocimiento de la gente. Por decirlo así, el día de hoy, que muchos están buscando tal vez un reconocimiento en las redes sociales, quieren buscar su identidad ahí, su aprobación, ya sea cuántos likes o cuántos me gusta le dieron a lo que puso, y si no pusieron muchos me gusta o no tienen muchas vistas o muchos views, lo que yo puse o el post que yo puse, pues entonces me están rechazando. Mucha gente dice eso, entonces no me quieren, me rechazan y no tienen aprobación, están buscando la aprobación aquí, pública, aquí con los demás. Mientras que estas personas de las cuales yo les platiqué, ellos sabían que su identidad no dependía de los demás, sino su identidad era su unión con Cristo. Ellos. En los versículos que nosotros leímos y que ustedes leyeron ahí, que es del versículo 7 y 8, donde aparece un contraste que para unos, los que creen, Cristo es la piedra gloriosa, pero para otros, los que no creen y los que lo rechazan, era una piedra de tropiezo, y sigue siendo Cristo, sigue siendo para nosotros lo mismo. Para muchos es una piedra de tropiezo. Para muchos otros también, y espero que para todos los que estamos aquí, sea una piedra gloriosa. Una piedra por lo cual es la piedra angular que muchos desecharon, pero yo la abrazo, yo voy, yo sigo, yo creo, yo estoy allí. Por tanto, el propósito aquí es recalcar la identidad del creyente, y es lo que vamos a ver el día de hoy, y que quede claro para ustedes y para mí quiénes somos nosotros en Cristo. Y esa es nuestra identidad. Y para así podamos nosotros que nuestra fe pueda ser sostenida y la santidad en medio de la prueba. Porque si nosotros no sabemos quién somos en Cristo, cuando viene la prueba vamos a quedar derrumbados. Ok, mis hermanos, este pasaje invita a los cristianos a entender su valor, invita a entender su valor y misión divina,
instándoles a vivir con seguridad y propósito en una cultura que a menudo nos menosprecia. Al conocer y abrazar esta identidad, podemos encontrar fuerza en tiempos de lucha y ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros el día de hoy veremos cómo Cristo proporciona la base y la identidad para tener un nuevo sacerdocio, permitiendo a los creyentes ser meditadores de la gracia divina, o mediadores, perdón. Y estos 3 puntos que vamos a sacar el día de hoy van a estar en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y ahí pueden ver en su Biblia, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y quiero leérsela. Perdón, estamos grabando en vivo, perdón. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Hasta ahí, esta es la primera parte del versículo, y hasta ahí vamos a ver el día de hoy quiénes somos. Dice que entonces nosotros somos linaje escogido. Somos un linaje escogido, una palabra que por años ha causado bastante polémica cuando alguien menciona la frase somos escogidos. Esta palabra ha causado polémica durante muchos siglos, mucho tiempo, de que somos escogidos desde los tiempos bíblicos, incluso desde antes, un poco más en el Antiguo Testamento. Para poder entender esto y dejar atrás la polémica sin convicciones propias, solamente lo abrazamos porque otros lo rechazan. Hay veces que nosotros sin convicciones, nosotros decimos, bueno, somos escogidos porque unos dicen que somos escogidos, entonces sí somos escogidos, y otros lo rechazan, entonces yo me voy por parte que me rechazan. Pero nosotros tenemos que tener convicciones propias por decir, ¿somos escogidos nosotros o no? ¿Dios nos escogió o no? Somos un linaje escogidos, dice la palabra de Dios. Tenemos que ir nosotros, para entenderlo mejor, al idioma original con que se escribió esta carta, que en este caso fue el griego, para nosotros poder conocer la intención que el autor quiso dar a sus oyentes. Y por eso es bien importante que yo traiga esto y que ustedes vayan ahí. No es porque nosotros sepamos griego o que ustedes tengan que aprender griego, no es por eso, porque no sabemos. A muy duras penas nosotros como que hablamos el inglés, ¿verdad? Entonces el griego, imagínense el griego, pero entonces es bien importante que nosotros vayamos al original para nosotros poder entender qué quiso decir el autor originalmente a su audiencia, a ellos. Y cuando habló de linaje, habla de raza, grupo étnico, descendencia, implica identidad colectiva, no solo individual. Aunque aquí nosotros, yo quiero decirle que mejor prefiero etnia que raza, porque en realidad la raza humana somos una sola. Pero es una etnia. Pero cuando dice escogido, aquí en el griego también, que es eklektos, escogido, elegido, es un término que subraya la iniciativa soberana de Dios al elegir un pueblo. No una elección de mérito humano, sino de gracia. Sino que aquí te está diciendo, el que te eligió fue Dios. Aquí tú no elegiste. Es lo que también desde el principio nos está diciendo. Aquí Dios te eligió. Aquí tú no tomaste la iniciativa antes que Dios de poder elegir a Dios. Entonces, esto es lo que da a entender. Pedro toma un lenguaje que en el Antiguo Testamento se aplicó a Israel. Y esto está en Éxodo, capítulo 19:6, y dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Esto también Dios se lo dice a Moisés en el Antiguo Testamento, que desde antes ya le estaba diciendo a ustedes quiénes son para mí. Pero Dios eligiendo también. Y esto lo reaplica a la iglesia cristiana. El pueblo de Dios ahora está definido por la elección redentora de Cristo, no por etnia, cultura, país o color de piel. No es por eso que Dios te está eligiendo o que nos está eligiendo a nosotros, porque nosotros como hispanos o latinoamericanos
o el anglo, el americano, no le eligió por el color de piel, no. O sea, estamos viendo que te eligió por una redención que tiene su origen en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Es por Cristo. Esto cimenta la seguridad del creyente. Cuando tú entiendes que es el que Dios te escogió, debe de ser una seguridad para ti y para mí si creemos. Por eso es piedra de tropiezo para el que no cree, porque el que no cree va a decir, entonces yo no. Lamentablemente si no crees, no. Lamentablemente si tú estás rechazando, no. Ahora tal vez en el tiempo el Señor tenga misericordia de ti, y como dice el apóstol Pedro también, cuando le dijo a muchos que se arrepintieran por sus pecados, le dijo, ojalá que Dios te conceda el arrepentimiento, ojalá que Dios les conceda también arrepentirse, ojalá. Y si Dios ya te dio oportunidad de arrepentirte a ti, entonces tú vienes a Cristo, tú estás aquí, tú quieres vivir de una manera en cual tú agradas a Dios, agradas a Cristo, quieres reflejar a Cristo en tu vida, entonces tú has sido elegido. Él te ha salvado, tú has sido escogido. Y para fortalecer lo que yo estoy diciendo, vamos con Pablo, porque ya estamos leyendo Pedro, pero ahora Pablo, ¿qué es lo que nos dice? A la carta a los Efesios, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo Jesús. O sea, incluso nuestra misma salvación es para la gloria de su gracia, para su misma gloria. ¿Qué dice también Pablo a los romanos? Otra carta que envió a los que estaban en Roma, también creyentes, otra iglesia, y dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y el versículo 30, para muchos estudiados o teólogos, le llaman a este versículo la orden de la salvación. ¿Cuál es el orden de la salvación? Pues es que dice que a los que predestinó desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos conoció antes de la fundación del mundo, dice, a ellos los llamó, el versículo 30. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El final, lo último ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que empezó la buena obra en ti y en mí, la terminará. La va a terminar. Si Él nos escogió, si Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos llamó y nos justificó, nos perdonó nuestros pecados, nos salvó, entonces también nos va a glorificar. Vamos a ser glorificados cuando Él venga. Desde el principio Dios escogió. Y Dios así quiso hacerlo desde el principio. Y esto no es diferente el día de hoy. Ustedes ven desde el principio, cuando ustedes leen en la Biblia en el Antiguo Testamento, vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo, cómo Dios también escoge a Abraham. Y lo saca de donde él era, en ese entonces de Ur de los Caldeos, lo agarra y le dice, tú vas a dejar tu tierra y tu parentela y te vas a ir a un lugar donde yo te voy a decir dónde. No le dijo exactamente dónde al principio, pero vas a dejar aquello y vas a ir para allá. Allá estaba adorando ídolos junto con sus padres, sus antepasados, porque iba a formar un pueblo, pero Dios escoge a Abraham, escoge a Israel también, empieza a formar una nación. Un nuevo pueblo, una nueva nación para Él. Escoge a los patriarcas desde el Antiguo Testamento, aquellos que iban a ser los fundadores o los líderes de las tribus de Israel. Esos patriarcas que los escoge también. Escoge a profetas también en el Antiguo Testamento, que les decía, ustedes vayan y díganle al pueblo que se arrepientan, que dejen su idolatría, que dejen su vida de estar viviendo así, que vengan a mí, que pidan perdón por sus pecados, y les manda profetas también, pero los escoge también jueces en el Antiguo Testamento, y también los escoge a los jueces, también reyes, también unge también reyes, y también son escogidos también por Dios.
En el Nuevo Testamento vemos que Dios escoge apóstoles también, sus discípulos. Entonces, Dios está escogiendo desde el principio. ¿Por qué lo va a hacer diferente hoy? Lo sigue siendo igual, sigue escogiendo. Entonces, que tú y yo roguemos que seamos parte de ese remanente, de ese pueblo escogido, de ese linaje, en este caso ese linaje escogido, que seamos parte de ese pueblo. Imagina una familia adoptiva que atraviesa fronteras para rescatar a un niño y darles un nombre, un apellido y una herencia. Imagínate aquellos padres que van a adoptar a un niño, pero que se van muy lejos, cruzando muchos países tal vez, yéndose a otra parte del mundo, porque van a adoptar un niño. Aquel niño que no comparte la sangre de ellos, ahora, si ellos lo adoptan, ahora pertenece por adopción. Su identidad y derechos ha cambiado radicalmente. Ahora ya tiene una identidad, tiene un derecho, tiene un apellido, tiene una familia, una nueva familia. Llegan, lo adoptan. Así Dios mismo nos adopta y nos da un nuevo linaje en Cristo, una nueva familia. Ahora ya vimos lo que dice el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo. ¿Qué dice Jesús? En Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, fíjense lo que dice Jesús, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Entonces le está diciendo Jesús ahí, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ahora Pedro desde el inicio de esta carta lo dice, ¿quiénes son escogidos? Ahora vamos a Pedro, donde estamos en nuestro pasaje, y dice en el capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a quien manda esta carta, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esa región, ahorita que vaya con lo que más dice, esa región es lo que ahora nosotros conocemos como Turquía, es Asia Menor. Se conocía como Asia Menor. Bueno, ellos no eran necesariamente nacidos judíos, no, habían creído, pero eran gentiles, en todos sus lugares, gentiles, pero que habían creído, pero que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo torturados también. A ellos les manda esta carta. Entonces ya les dice, ustedes, ahora sí, todas esas regiones son elegidos, y ya dice el versículo 2, desde el versículo 1 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces vemos a Pedro también allí, vemos que entonces es la palabra la que está diciendo, es lo que Dios está haciendo desde el principio, no es la idea o el invento de alguien de que somos escogidos. ¿En qué áreas de tu vida buscas seguridad en tu linaje? ¿Cuál es tu linaje según tú? ¿En ese linaje humano estás buscando tu aprobación, o en ese linaje divino en lo cual tú en Cristo eres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que estás buscando tú? ¿Cómo cambia tu vida la certeza de ser escogido por Dios? Escogido por gracia. ¿Cómo cambia esa perspectiva a ti? ¿Cómo eres cuando ya dices tú, entonces soy escogido por gracia? Yo te quiero decir que vive la libertad de quien no necesita ganarse la aceptación de Dios por obras. Sé libre también tú en esa vida que tú tienes que estar demostrando. No tienes que estar viviendo por obras, no tienes que estar haciendo algo para que te ganes el favor de Dios. No, eso es por gracia. Dios te escogió antes. Enseña esta verdad a los nuevos creyentes para cimentar su perseverancia. Ama y sirve por gratitud, no por inseguridad. Es lo que yo te digo. Entonces, es lo que tú tienes que tener claro primero, que eres linaje escogido. Ahora vamos al real sacerdocio, el versículo 9. ¿Recuerdan el versículo 9? Aquí está también otra vez. Entonces, ustedes son linaje escogido, entonces ya viene real sacerdocio. Y vamos a hablar un poquito también de esto. ¿Qué es real sacerdocio? ¿Les recuerdan que yo les decía que era importante ir al griego para poder entender
¿Qué quería decir con real sacerdocio? Bueno, literalmente, real sacerdocio o sacerdocio real venía de una palabra que solamente era atribuida a la realeza, a los reyes. Un adjetivo relacionado con real o regio, que pertenece al rey. Es bien importante esto porque si nosotros no sabemos que entonces está hablando de sacerdocio de la realeza o que pertenece ese sacerdocio a un rey, entonces podemos nosotros interpretar esa palabra como real, como ahora lo podemos tal vez decir que real puede ser la diferencia entre real y falso. Esto es real, esto es falso. También podemos darle esa interpretación de la palabra real. Es que esta es una persona real, o sea, pues no es, es original, podemos decir, no es copia. Hay algo que podemos darle esa interpretación a real, pero aquí no habla de esa parte, de lo que nosotros conocemos hoy como real, sino está hablando de la realeza, de que ese sacerdocio pertenece a un rey. Por eso es bueno ir. Este término combina dos ideas: realeza, que pertenecemos al rey, que es Cristo es el rey, y sacerdocio, que tenemos funciones sacerdotales. Ahora, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es la función de un sacerdote? Si ustedes, por ejemplo, no sé cuántos vengan ustedes del contexto católico, de la Iglesia Católica Romana, pero si vienen de un contexto católico, tal vez ustedes podrían imaginarse cuál es la función de un sacerdote. Ustedes pueden decir, bueno, pues dirige la misa, da la hostia, la comunión, lo que ellos le llaman la Eucaristía. Bueno, pues también vas con esa persona, te confiesas, te perdona los pecados, te dice también tu penitencia. Estoy hablando de esa parte de trasfondo católico. Te dice cuál es tu penitencia. Bueno, entonces eso es. Entonces, ¿qué es la Biblia que dice que es un sacerdote? Bueno, el sacerdote es un representante, es alguien que representa a Dios para que se comunique con el pueblo. Esa persona también tenía que pedir por perdón de los pecados de él mismo y del pueblo también, para que Dios también pudiera contestar, o sea, para que fuera el representante de Dios mismo para una nación, para un pueblo. Entonces, si nosotros vamos a ser sacerdotes de un rey, que dice ustedes son real sacerdocio de Cristo, entonces vamos a ser representantes de Cristo mismo aquí en la tierra. Eres eso. Si has creído, si eres cristiano, eres eso. Y yo también. Entonces, eso es lo que nos va a nosotros decir cuál es mi identidad en Cristo, y eso es lo que nos va a sostener en la crisis, en el momento difícil, cuando nosotros vayamos a querer hablar a los demás. Imagínense cuando vayamos nosotros y prediquemos, cuando salgamos de este lugar y vayamos a nuestros lugares, a nuestras ciudades o a donde estemos nosotros y queremos hablar de Cristo. Imagínate, tú como representante de un rey estás diciéndole a él que aquellas virtudes por aquel que te salvó, aquel que te llamó, aquel que te rescató, y tú predicas de esa persona que es Cristo, lo que él puede hacer, salvar si él cree, tú estás representando. Por eso dice la Biblia que somos embajadores. Pedro reinterpreta el sacerdocio, que en el Antiguo Testamento era de la tribu de Leví, para la iglesia universal. Y ustedes dicen, todos son sacerdotes. El pueblo santo ejerce mediación no tanto para iniciar acceso a Dios, no tanto para que tú tengas un acceso a Dios, no tanto por eso eres sacerdote, porque también en el contexto también que yo les hablaba de la Iglesia Católica, entonces esa persona es el que Dios escucha. Entonces, vamos, me confieso, entonces que me perdone Dios. Y él mismo por eso también dice, tus pecados te son perdonados. No está hablando de ese acceso, porque también la Biblia dice que ya en Cristo tenemos acceso directo. Entonces, ¿de qué está hablando cuando nos dice que seamos sacerdotes? Aunque nosotros sí tenemos un acceso directo a Él, es esa función del sumo sacerdote, es para que tú estés haciendo representación del rey, representes al rey. Mira lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16. No sé si alcanzas a ver, pero lo puedes buscar en tu Biblia. Si no alcanzas a ver aquí, Hebreos 4, del 14 al 16. Dice,
Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Miren, el Señor nos dice, ustedes son real sacerdocio, pero hay un sumo sacerdote. Por eso en el Antiguo Testamento también había un sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes en la tribu, los sacaban de la tribu de Leví. No todos los levitas eran sacerdotes, pero algunos, pero los sacerdotes tenían que venir de esa tribu. Entonces, ellos eran sacerdotes, había muchos, pero había un sumo sacerdote que era aquel que tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año con el sacrificio de un cordero, con la sangre de un cordero, y tenía que rociar la sangre en lo que le llaman la tapa de la propiciación, así le llaman, esa tapa que tapaba el arca del pacto. Entonces, donde ahí guardaban algunas cosas, guardaban las piedras de los 10 mandamientos, lo que escribió la ley de Moisés, estaba allí, la vara de Aarón también estaba allí, tenían algo de maná, tenían adentro de ahí. Pero bueno, entonces en esa tapa había 2 querubines, y esos 2 querubines estaban ellos con sus alas casi juntas, así, de oro todo estaba hecho, y ellos estaban volteando hacia la tapa, hacia abajo. Entonces, esos querubines, entonces rociaban la sangre, entonces ellos estaban viendo por esa sangre de ese cordero son perdonados los pecados, y eso solamente era una sombra de lo que iba a venir en Cristo. Todo se cumple en Cristo, se cumplió en Cristo Jesús, porque esa es la sangre de Cristo Jesús que perdona los pecados. Por eso tuvo que padecer. Bueno, entonces ellos tenían que hacerlo, pero era el sumo sacerdote que tenía que pedir perdón por los pecados del pueblo y por los de él. Ahora nosotros tenemos acceso directo en Cristo. Cuando Cristo muere, dice que el velo se partió en 2, el velo del templo. Se partió en 2 porque entonces el lugar santísimo ya no está dividido para que solamente pase uno, sino que ese acceso lo tenemos todos los que creemos. Pero ahora ya el sumo sacerdote es Cristo. Él es el que nos perdona pecados. Entonces, ¿para qué nos es dado el sacerdocio a los cristianos? Para ofrecer nosotros sacrificios espirituales, alabanza y oración, vida consagrada, y para representar a Dios ante el mundo. Para eso dice aquí, ustedes son sacerdotes. No sumo sacerdote, el sumo sacerdote es Cristo, por eso lo leímos en Hebreos. Pero sí sacerdotes, porque ustedes van a ofrecer sacrificios espirituales, así como lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 o 2, y dice, ustedes van a ofrecer sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ustedes mismos ofreciendo sacrificios, pero es que su propia vida. Vivan para Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a vivir para Cristo. Vas a representar a Dios. Este es el de Romanos, el que le platiqué, Romanos 12:1. Pero dice Hebreos 13, del 15 al 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza, es lo que tú vas a ofrecer. Sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es lo que vamos a estar ofreciendo. Y no se olviden ustedes de hacer el bien de la ayuda mutua, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Pedro lo dijo anteriormente en el versículo 5, dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y tienes que estar dando sacrificios espirituales, pero es con tu vida, es con tu obediencia. ¿Cómo haces hoy sacrificios espirituales? Los puedes hacer en oración, en adoración, en servicio, en buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Así los vas a hacer. ¿Ves tu trabajo o familia, escuela y vecindad como campos sacerdotales para ofrendar a Dios y para representar a Dios? ¿Cómo ves tu trabajo, tu escuela? ¿Cómo ves ahí tu vecindario? ¿Cómo ves ahí tu familia?
Tú eres un representante. ¿Cómo están viendo los demás tu vida? ¿Estás tú pisoteando el nombre de Cristo? ¿Estás haciendo tú cosas que vean todo lo contrario a un hijo de Dios? ¿Estás tú haciendo cosas para que ellos mismos se alejen más de Dios? ¿O estás representando dignamente el nombre de Cristo? Y así como un rey te manda a ti, que eres embajador, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Quiénes somos ante el mundo? Dice 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, es lo que yo les digo. Miren, esa es nuestra identidad. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense del Señor, reconcíliense con Dios. Y eso es por lo cual somos llamados para la reconciliación. Y tú como representante tienes que ir allá y decirles, reconcíliense con Dios. Reorienta la vida cotidiana, el trabajo, tus relaciones como un servicio sacerdotal. Vivir en misión, tienes que vivir en misión. Y por último, con eso terminamos, porque si no nos vamos nosotros a un mensaje de unas 4 horas, mis hermanos. Somos nación santa. Nación santa. Mire lo que dice Pedro, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, y son una nación santa. Aquí, santa enfatiza la dimensión comunitaria y pública del pueblo de Dios. La palabra santo, que quiere decir separado, consagrado a Dios, implica moralidad y propósito distinto al mundo. También implica la moralidad. También implica el propósito por lo cual Dios te escogió y tú eres santo. La santidad no solo es vertical entre tú y Dios, no solamente eso, sí es eso, pero también es comunitaria con los demás, la santidad. Somos un pueblo distinto que muestra la santidad de Dios ante las naciones. Así tenía que comportarse Israel en el Antiguo Testamento. Tienen que ser diferentes. Por eso Dios se enojaba mucho cuando el pueblo le decía, danos reyes como los demás pueblos paganos tienen reyes. Danos esto así como los demás tienen esto. Por eso es que también ustedes ven tantas leyes también de cómo tenían que ser hasta en la comida. Lo que tenían que hacer, cómo se tenían que comportar, lo que tenían que comer, lo que no tenían que comer. Ven tantas cosas porque tenían que ser un pueblo diferente. Tenía que haber una distinción, tenían que verlos distintos a los demás. ¿Cómo los van a ver igual? Si los van a ver igual, se van a confundir. Por eso es que también cuando ellos querían adoptar esas prácticas pecaminosas o depravadas y venían y pecaban y hacían lo que querían, como los demás pueblos, pues Dios también se enojaba con ellos, venía juicio también. Y muchos no fueron perdonados, muchos fueron también desechados también del mismo pueblo también de ahí, de esa misma nación. Mira lo que dice Levítico. Sean ustedes santos porque yo soy santo. Soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Ya viene desde el Antiguo Testamento. Ustedes son santos porque yo soy santo. La santidad no viene de ustedes, no van a ser de ustedes. Ustedes van a ser santos porque yo soy santo, dice Dios. Primera de Pedro. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ya no lo dice también en el Nuevo Testamento. ¿En qué maneras tu congregación parece como el mundo? ¿Cómo ves tú tu congregación? ¿En qué manera se pone algo similar allá afuera? No nos debemos de parecer a los de allá afuera. Debemos de ser diferentes. Allá afuera deben de decir, ellos son diferentes. ¿Qué cambios concretos podrías tú mostrar una mayor santidad para que allá te vean diferente? ¿Qué podrías tú ayudar y aportar aquí, en esta iglesia, para que también seamos, vivir en santidad, vivir diferentes, vivir en misión? ¿Cómo tu conducta pública testifica la santidad de Dios? ¿Cómo eres allá afuera? Bueno, por último quiero decirles, ¿a qué nos llamó Dios? Dios nos llamó, dice, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado, a impureza, sino ¿a qué? A santificación, a eso nos ha llamado Dios. ¿Por qué nos escogió Dios? Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor.
Ustedes son linaje, otra vez acabamos con el versículo 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Bueno, Dios nos dio un propósito, una identidad. Es por eso que en el cristiano, en el joven, en los niños, en los adultos, no debiera de estar existiendo pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está tu identidad? O sea, ¿dónde está lo que tú has entendido tú? ¿Quién te va a aprobar? ¿En dónde estás buscando tu aprobación, tu aceptación? ¿Es allá afuera? ¿Es allá con los amigos? ¿Es allá en la escuela? ¿Es allá en las redes sociales? ¿Es en Facebook? Entre más likes, entre más views, yo soy aprobado. ¿Dónde estás buscando tú tu aprobación? Debe ser en Cristo. Y si Cristo te dice que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, eso aparte de ti de llenarte de orgullo, aparte de que sí nos puede llenar de orgullo, decir, bueno, es que yo soy esto en Cristo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué eres? Lo dijo para que a fin de que anuncies tú las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para eso. No solamente una identidad, eso es muy bueno y muy importante, pero ¿para qué? Para que tú anuncies esas virtudes de aquel que te salvó. Y bueno, el versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿En qué momento tú también no eras pueblo? Ahora dice, ya eres pueblo. ¿En qué momento tú también no habías recibido misericordia? Ya recibes misericordia. Y fíjate que no está hablando de la parte financiera, de la parte tal vez de trabajo o la parte de salud. Está hablando en Cristo, la salvación, la esperanza en Él por la cual fuiste llamado. Está hablando de eso. Ya lo demás el Señor también se va a encargar y ya de lo demás también el Señor te va a dar. Incluso mucho, ni siquiera lo merecemos. Pero está hablando de eso ahí. Te voy a invitar a que inclines tu rostro, por favor. Vamos a terminar, pero también vamos a seguir con la cena del Señor. Inclina tu rostro, por favor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias por habernos escogido, por habernos hecho un linaje, Señor, escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por ti, mi Dios. Gracias por habernos dado esta identidad, pero para que también nosotros podamos anunciar aquellas virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas a la luz, y así nosotros podamos ser de esa manera, vivir con los compañeros de clase, con los compañeros de trabajo, con la familia que todavía no cree en ti, que todavía no ha abrazado esa fe. Señor, perdona sus pecados, perdona los pecados de nosotros también, Señor, y gracias por tu salvación, gracias por habernos mirado, por habernos amado antes, porque nosotros amamos porque tú nos amaste antes, porque nosotros somos santos porque tú eres santo antes. Señor, gracias por haber tenido esa iniciativa, por haber volteado a vernos. Señor, perdónanos, Señor, y gracias por esta oportunidad que tú nos das de vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.